Bienvenidos a un nuevo recorrido conociendo las carreteras de El Salvador. Nos encontramos en lo que podríamos considerar el inicio de la carretera hacia el Puerto de la Libertad, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, o entre esta línea un poco borrosa entre Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, porque queremos hacer un viaje un poco largo. En la zona de la costa queremos recorrer la carretera del litoral en el tramo que corresponde entre el Puerto de la Libertad, el camino a Surf City, y atravesar los 5 túneles que esta vía tiene y que pues están entre los municipios de La Libertad, los departamentos de La Libertad y Sonsonate, que pues son toda una hazaña de la ingeniería salvadoreña y que son bastante gustados también por quienes visitan la zona del litoral salvadoreño cuando van en su viaje hacia cualquiera de las playas de estos dos departamentos. Sí, la verdad es que ese punto es bastante interesante en la carretera del litoral. De hecho, prácticamente son los únicos túneles que tenemos aquí en El Salvador y son contaditos los túneles que se encuentran en la región centroamericana también. Así es que vamos a ir platicando con respecto a su historia cuando ya vayamos cerquita, que de hecho está bastante interesante. Remontarse a los años 50 en la construcción de la carretera del litoral y cómo fue la decisión de que en vez de desbastar las montañas, decidieran hacer unos túneles. Fue bastante curioso, así es que no se pierda esta manejada. Vamos a estar recorriendo desde acá, así como dice Armando, desde esta línea imaginaria entre Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, pues para empezar a recorrer. Pero ahorita creo que ya dejamos Santa Tecla atrás y nos encontramos ya en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Y ya estamos prácticamente manejando sobre la carretera al Puerto de la Libertad, que en este tramo, conocido como el sector de esta residencial Vía del Mar, si no me equivoco. Es correcto, Vía del Mar. Vía del Mar. También del centro comercial La Joya, que es como uno de los más importantes en este municipio de Nuevo Cuscatlán. Sí, que prácticamente esta zona pues fue cabeza de una finca que se llamaba de esa forma, Finca La Joya, y que por tal motivo pues se mantuvo a lo largo del tiempo el nombre a estos terrenos alrededores de Nuevo Cuscatlán, pues para denotar la existencia de estos alrededores. Y también es bien interesante que en los últimos años ha habido un desarrollo bastante interesante con respecto a la zona comercial. De hecho, desde que se construye Vía del Mar, y si no me equivoco, y vos tal vez te recordás, creo que fue allá por los años 90 que se construye esa residencial. A partir de la construcción de esa área meramente habitacional, se empiezan a construir una serie de oferta comercial dedicada a esa incipiente zona de habitación. Bien interesante. Nuevo Cuscatlán es una ciudad bastante nueva en términos de su desarrollo urbanístico reciente, fuera de su casco urbano central. Sí, lo que mencionas de la residencial Vía del Mar, si no me equivoco, las planeaciones inician a finales de la década de los 90, pero ya el desarrollo y la urbanización y la construcción de la residencial sí ya arranca puntualmente en el año 2000, y pues empieza la urbanización de la zona, y con ello pues era necesario dotar de espacios comerciales a
toda esta zona, que a partir del inicio o de la construcción de Vía del Mar, le siguen otra cantidad de proyectos urbanísticos que ya iban un poco más orientados a las élites, unas lotificaciones ya con unos terrenos más grandes en donde se podían construir residencias, que de hecho una de esas residenciales y esos proyectos habitacionales es justamente el espacio donde actualmente reside el presidente de la República. Que de hecho esa residencial está fuertemente custodiada Sí. actualmente. Ajá. Y que está básicamente contiguo a Vía del Mar. Pero, como les mencionaba, este desarrollo particular que se llama Los Sueños, si no me equivoco, ese está montado sobre una loma, sobre un cerro. Entonces es diferente por ahí, es muy parecido a lo que hicieron en esta zona donde vivía el expresidente Alfredo Cristiani, allá en la zona de Santa Elena. Exacto. Que él tenía como un cerro y entonces ahí vivían algunos otros también allegados a él, algunos otros expresidentes también vivieron ahí en esa zona. Y pues lo mismo, el mismo tratamiento se ha dado acá en esta zona de Nuevo Cuscatlán, y de hecho mucho de ese desarrollo urbanístico de este municipio de La Libertad pues está muy orientado hacia apartamentos y vivienda de lujo, o este estilo de residencias con grandes terrenos y la vivienda como al medio. Muy interesante, de hecho, la explotación urbanística acá en Nuevo Cuscatlán, y que poco a poco también se ha ido como expandiendo hacia los municipios contiguos, Zaragoza, San José, Villanueva, que han también tenido una explotación urbanística de estas mismas características en sus poblados. Bien interesante estos desarrollos que han habido en los últimos años también aquí en Nuevo Cuscatlán. Y bueno, ya dejando de lado Nuevo Cuscatlán y su desarrollo urbanístico, ya prácticamente, Armando, estamos manejando en la carretera del Puerto de la Libertad en el tramo que corresponde al municipio de Zaragoza. Y ya entrando de lleno a la historia, que es lo que nos compete también, estos recorridos que nos hacemos, vea, para que usted conozca la vía del Salvador y también pues conozca su historia. En particular la historia de la carretera del puerto es bastante interesante. De hecho, decidimos hacer una investigación un poquito más profunda al respecto para ver si había algún libro o algún documento en el cual estuviera plasmado más que todo el nacimiento de esta vía. Y hay investigaciones relacionadas a universidades y a un libro en particular de una persona que está adjunta a la Academia Salvadoreña de la Historia. Y hablando con respecto a la vía, pues nos vamos a remontar hasta el siglo XIX, en donde previo a 1851, prácticamente lo que conocemos, lo que estamos manejando ahorita, pues no estaba habilitado para realizar un viaje en carruaje. Definitivamente eran unos caminos vecinales o de tierra que eran la única forma para transportar cargamento entre la capital y el puerto. Que se utilizaban mayormente los animales o estos animales de carga para llevar algún tipo de mercancías. Pero cuando se empieza el desarrollo o la asignación de la Rada de la Libertad, como lo conocemos ahorita, para ser un puerto en donde llegaba mercadería y donde podía exportarse mercadería, pues todo esto cambia. De hecho, para llegar así a espalda de bestia, podemos decir, prácticamente eran 2 días de camino desde la ciudad de San Salvador hasta la ciudad Puerto de la Libertad. Era un viaje bastante complicado, bastante fuerte y bastante cansado. Y que tenía que hacer un alto en la hacienda La Joya, que es ahí en lo que conocemos ahora en Nuevo Cuscatlán, donde están esos centros comerciales,
que funcionaba una parte de esta finca como una zona de parada y de descanso. Y en un libro específicamente del historiador Ricardo Castellón, que se llama Del Sacbé al Macadam, él describe... Del Sacbé. Perdón, del Sacbé al Macadam. Gracias, sí. Él describe prácticamente la historia de los caminos de varias ciudades del Salvador, o de varias regiones del Salvador. Y hasta 1857, podemos decir, es que finaliza un mejoramiento de esta vía, comenzado allá por 1851, para encontrar la manera de cómo mejorar la conexión entre la ciudad Puerto de la Libertad debido al desarrollo importante de la construcción del muelle del puerto. Y así aprovechar la cercanía de esta zona marítima con la ciudad de San Salvador. Entonces, gracias a eso, pues se empieza a ver la posibilidad de mejorar esa vía de comunicación para aprovechar el ingreso de carretas y dejar de lado un poco pues la utilización de bestias de carga que hacía más lento el trayecto. Y es acá que pues gracias a técnicas de la época el camino mejoró bastante, y es ahí en donde pues ya se podían ingresar carretas, pero todavía faltaba como un poquito de mejorar estos espacios. No es hasta 1864 que se busca una manera que el Estado salvadoreño interviniera y asignara unos fondos dedicados exclusivamente para mejorar el camino. Con esta premisa y con la gran cantidad de bienes que llegaban al puerto, pues se inicia el funcionamiento de una especie de diligencias para facilitar pues el transporte de bienes, pero también lidiar con los daños constantes de una vía de tierra. Y se trata de construir un camino decente, podemos decir, pero todavía seguía faltando algo más, un mejoramiento más cercano a la modernidad de esa época. Y es en la cual se empieza como a utilizar una, que podemos decir entre comillas, tecnología de caminos en el siglo XIX, pues para hacer más tranquilo, más placentero un recorrido hasta el Puerto de la Libertad. Y de hecho, la carretera que conecta San Salvador con el Puerto de la Libertad se convirtió en el primer proyecto carretero en la historia del país. Y hay una gran diferencia con una de las vías de gran problema aquí en El Salvador, que es el Camino al Guarumal, o como lo conocemos, la carretera de los Chorros, en la cual esta, aunque es bien, recorre y atraviesa montañas, así como la de los Chorros, se reutilizó la vía ya trazada de tierra y se buscó de una manera mejor pensada distribuir el camino y el sendero para que sorteara las montañas sin tener ningún problema con respecto a algún desprendimiento de tierra, como años posteriores y toda la historia de la carretera Los Chorros ha vivido. Y aunque esta vía no ha sido exenta de accidentes con respecto a esa, y que gracias también a la cantidad de agua que se encuentra en la cordillera del Bálsamo, en donde hay una gran cantidad de nacimientos de agua, no ha sido tan problemática como la carretera Los Chorros. Y es prácticamente eso, una gran cantidad de detalles técnicos que se tomaron en cuenta. Y entre esas podemos mencionar que estaban buscando ampliar la calzada a 8 varas de ancho. Y aunque en algunos tramos pudieran ser de menor dimensión en anchura, por algún tema con respecto a la montaña o al terreno en donde decidieran pasar la vía,
siempre se mantenía la premisa de que pudieran pasar dos carretas junto a la otra sin tener ningún problema de conectividad. Además que el diseño tenía que quedar lo más recto posible y que manejara las pendientes en una forma suave. Aparte, pues, empezaron a ver la posibilidad de desviar los flujos de agua de los nacimientos para que se no empapara la carretera en esa época y pues las carretas no tuvieran ningún accidente. Bien interesante. Y el otro punto es que iban a sustituir la utilización de la técnica para pavimentación del empedrado de una calzada o poner piedras en la carretera o en la calle a favor de utilizar adoquines o macadam para extender la vida útil de las carreteras y evitar el exceso de ruido. De hecho, esa implementación fue bien interesante y todavía en algunos tramos que yo tengo recuerdos vagos de mi niñez, todavía habían partes en las cuales la carretera del aeropuerto tenía algunos espacios utilizándose con adoquines que los iban modificando con respecto a los años, ¿verdad? Para irla actualizando. Pero prácticamente en la historia del país, esta carretera ha sido la primera en pensarse como tal, una vía de conexión con la utilización de tecnología de la época y que de una forma u otra les sirvió hasta, podemos decir, ya casi finales del siglo XX, o de los años 80, 90, vea, en donde ya se vio la necesidad de ampliar a estas dimensiones y pues que la historia ahora le ha dado más accesos, como por ejemplo este que estamos recorriendo ahorita. Sí, bueno, a ver, vos mencionabas el libro de Ricardo Castellón del Sacbé al Macadam. Pero ¿qué significa eso, Omar? El Sacbé es una palabra maya en náhuatl que significa el camino blanco y es una... hace referencia a una construcción de un camino que siempre los mayas de alguna manera construían o denotaban la forma de un camino utilizando piedra caliza o cal en todo caso, que era construido por los mayas para conectar sus ciudades más importantes. Así que de ahí viene la palabra. Y de ahí viene la otra referencia también, que es el macadam. El macadam es una técnica para hacer pavimento de balasto, o sea, este pavimento que no es de asfalto, que no está pegado las piedras, sino que es grava y piedra machacada. Y además es de hormigón bituminoso, que una vez tendido se comprime con un rodillo empapado en agua. Y ya de alguna manera pues la carretera queda como un poco más compacta y es como un precursor de el asfalto que conocemos actualmente, que es como la técnica oficial junto con el concreto hidráulico, ¿verdad? Entonces de ahí viene el origen de ese término del Sacbé al Macadam. Y bueno, ya dentro de la historia que Omar estaba comentando del inicio de la carretera al Puerto de la Libertad, pues definitivamente en algún momento de su historia, cuando se trató de modernizar más, se utilizó el adoquín y esta técnica constructiva. Bastante interesante, de hecho, el nombre del libro, que es una literatura que cuenta de algún modo la historia de las carreteras y los caminos en El Salvador. Bastante curioso. Pero bueno, ahorita nos encontramos recorriendo un bypass que se le adiciona a la carretera al Puerto de la Libertad para poder conectar directamente hacia allá la zona de las playas, fuera del casco central del Puerto de la Libertad. Para todos aquellos que gustan mucho del turismo de playa y no tanto gustan detenerse en el casco central del puerto o visitar incluso los muelles del Puerto de la Libertad,
y gustan ir a las playas de lo que ahora se conoce como el proyecto Surf City, el Tunco, el Zonte, el Sunsal, el Palmarcito, en fin, pues ahora se utiliza esta vía rápida, que es lo que se conoce ahora como el camino a Surf City, acá en ese tramo de carretera. Y mientras lo recorremos vamos a hablar un poco de su historia. De hecho ya estamos saliendo para la carretera del litoral. Pero con respecto a la historia de esta vía, nos vamos a remontar hasta el 2007, en la cual el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Elías Antonio Saca empieza un proceso de intervención en la carretera propia del Puerto de la Libertad, que inician como unos tramos para expandir, hasta que en el 2010 los primeros trabajos de ampliación de la carretera al puerto se finalizan desde Redondel Utila hasta el acceso a los municipios de Zaragoza y San José Villanueva. Y el tramo 2 de la ampliación, podemos decir, ya empieza con un nuevo gobierno, donde ya estaba Salvador Sánchez Serén, en donde el Ministerio de Obras Públicas de esa época destina las labores de expansiones o la continuación de la expansión de la carretera al puerto de los 5.4 kilómetros restantes. Y parte de eso fue también como una tercera fase de ampliación para buscar que todo el tráfico, ya que ahora al transformar esta vía de 2 carriles, una por sentido, iba a ser de 4 carriles, 2 por sentido, definitivamente iba a sumar una gran cantidad de tráfico vehicular a la ciudad Puerto de la Libertad. Entonces, la construcción en lo que se conoció en ese momento como Bypass La Libertad fue pensado para desviar ese tráfico que muchos de los turistas buscaban ir hasta esta zona de la carretera del litoral, en lo que conocemos ahora como Surf City, y evitar de cierta forma pasar obligatoriamente por la ciudad Puerto, ya que el casco central de la ciudad Puerto de la Libertad es bastante pequeño, las calles pues no se prestan mucho como para la expansión, ya que pues sí está bastante urbanizado. Bastante. Y por tal motivo pues definitivamente iba a ser un caos vehicular, y que en este recorrido ya lo vivimos. Y en este canal hicimos un recorrido pasando a la ciudad Puerto de la Libertad, ya que había un evento en el camino Surf City y estaba completamente cerrado. Y pues si usted se recuerda de ese recorrido que hicimos acá, definitivamente fue un caos vehicular horrible. Estuvimos prácticamente casi 1 hora parados y aprovechamos para hablar de muchas historias al respecto. Entonces eso definitivamente la pensada como la fase 3 de la expansión de la carretera al puerto pues se da en ese contexto, y se separan como en 2 tramos también. El tramo 1 de esa ampliación, que buscaba desviar el flujo vehicular de la ciudad puerto, se inicia alrededor del 2018, y habían 2 tramos en específico. El tramo 1, que formaba parte de la conexión con la carretera al Puerto de la Libertad hacia el inicio del futuro puente sobre el río Chilama, que definitivamente es un puente bastante interesante y bastante instagramiable. Así es que si usted tiene la oportunidad de venir aquí a esta zona, busque detenerse en la cercanía del puente del río Chilama y tómese su fotito, o tómele foto también al puente, que es bastante bonito, la verdad. Es uno de los puentes con una vista impresionante a la costa salvadoreña. Y el tramo 2, que comprendía la construcción pues de ese puente sobre el río Chilama y conectar hacia la carretera del litoral en la zona de la playa Conchalí. Así es que prácticamente hubo una gran cantidad de problemas ahí a nivel político cuando entra el presidente Bukele a su presidencia. El tramo 1 ya tenía un avance significativo, porque el tramo 2 prácticamente estaba solamente la construcción de las columnas del puente. Y pues luego de varios inconvenientes ahí, que no vamos a ahondar, se inaugura toda la vía a inicios del 2021. Y es aquí en donde el gobierno actual, con Nayib Bukele a la cabeza,
redenomina el Bypass de la Libertad como el Camino del Sur City para unir este proyecto que ya estamos recorriendo, ¿verdad? Que sería la idea de potenciar el turismo en la zona de la Libertad, conociéndose esa iniciativa como Sur City. Bastante interesante. Sí, así que, y bueno, la idea es justamente, como ya habíamos mencionado, es conectar de una manera directa San Salvador con toda esta zona costera de la Libertad que actualmente está sufriendo de un gran boom turístico y que también pues ya la carretera del litoral como tal, que es la que ya estamos recorriendo, pues es esta vía que conecta toda la costa salvadoreña en toda la extensión del territorio salvadoreño, y que pues en este tramo conecta los departamentos de La Libertad y de Sonsonate. Y pues de ahí el interés nuestro de venir a esta zona, porque es la que ha tenido como el mayor reto técnico para construir la carretera, para hacer los tramos, para interconectar, incluso pasando a través de la cadena montañosa, que alguna es parte de la cordillera del Bálsamo, otras pues son otras cadenas montañosas que se encuentran y que inician justamente como a la orilla de la playa o muy cerca de las costas de tanto de La Libertad como de Sonsonate. Así que hay muchísima información que indagar a través o tomando en cuenta pues esta construcción de esta carretera del litoral, Omar, que ha sido una obra bastante larga de construir. Inició en el periodo presidencial de el teniente coronel Oscar Osorio, que, como ya lo hemos mencionado en diferentes momentos acá en este canal, pues ha sido el principal impulsor del desarrollo industrial y el desarrollo en general de El Salvador. Fue el presidente que tuvo la visión de traer la modernidad a El Salvador. Y él estaba totalmente consciente de que para poder lograrlo tenía también que existir inversión en cuanto a la interconectividad del país. Y de ahí pues aparece el impulso para construir esta carretera, la carretera del litoral. O la carretera CA2, también como la conocemos claro, en el país. El conocimiento, ¿cómo es la nomenclatura técnica, digamos, de la carretera? Sí, correcto. Sí, bien interesante. Y de hecho, así como menciona Armando, Osorio lo que buscaba pues era un proceso de convertir al país pues y llevarlo a un futuro en el cual fuera o tuviera una competitividad similar con otros países de la región centroamericana y de otras zonas del continente americano. De hecho, prácticamente en esa época, por una gran cantidad de temas sociales y políticos, El Salvador se estaba quedando a la saga en desarrollo en general. Es por tal motivo que cuando llega el teniente coronel Oscar Osorio, luego de unos problemas ahí a nivel político, y que se logra realizar una elección presidencial, pues llega él a la silla presidencial y empieza a iniciar una serie de transformaciones. Bueno, inicia una serie de transformaciones. Lo que buscaba era primero industrializar el país, que fuera un foco en el cual en un futuro, más allá de su presidencia, que El Salvador ya tuviera las bases puestas para empezar a ser un polo de desarrollo y un centro industrial a nivel regional.
Y lo otro es potenciar el turismo, que era una apuesta bastante ingeniosa y bastante audaz en la década de los años 50 del siglo XX, y que pocos países de la región centroamericana habían tenido a bien buscar un desarrollo económico con respecto al turismo. Gracias al impulso de la industrialización del país, pues él, que en uno de los podcasts que hemos tenido hablando de la historia de Óscar Osorio, comentábamos que él era bastante amigo, o como lo decimos acá coloquialmente en El Salvador, era bastante chero de varios personas con gran poder adquisitivo aquí en el país. Y pues definitivamente él tenía una gran habilidad para convencerlos a ellos de apoyar iniciativas de su presidencia, y muchas de ellas fue pues empezar a invertir en la industria. Se le asignan unos espacios en diferentes partes del área metropolitana de San Salvador, pero había un reto bastante grande. Y vamos a poner un ejemplo. Si uno de los millonarios de aquí de El Salvador decidía poner una fábrica para transformar la caña de azúcar y convertirla en azúcar para su venta, pues necesitaba definitivamente caña. Y el reto era cómo transportar esa caña a la refinadora o a la refinería. Entonces es ahí en donde Óscar Osorio se encuentra con un grave problema. Habían carreteras, pero no estaban interconectadas. Era un serio problema logístico llevar un bien desde Usulután, desde La Paz, desde San Miguel, inclusive desde esta zona de La Libertad, hacia San Salvador. Entonces, antes de convencer a un millonario para que pusiera una refinería, era darle las herramientas para decirle: yo tengo ya la carretera en donde de tal parte donde están los sembradillos de caña te pueden llevar la caña hasta San Salvador. Y es ahí en donde pues empieza esa transformación, y en paralelo se realizan dos obras de gran importancia. Uno, la carretera panamericana, que prácticamente atraviesa de poniente a oriente en la parte central del Salvador, desde las fronteras con Honduras hasta la frontera con Guatemala. Y el otro era construir una carretera que pasara casi perpendicular a la costa salvadoreña, en donde también habían zonas de producción agrícola, y que esos productos agrícolas los iban a necesitar en un futuro próximo las personas que iban a poner fábricas y a convertir esa materia prima en un bien para la venta. Entonces definitivamente viene ese gran impulso en la cual buscar la manera de cómo unificar todo esto. Y con respecto a la carretera del litoral, ya habían unas partes en la zona de el departamento de La Paz, en las cuales habían unas conexiones entre varias ciudades, pero no era definitivamente algo integral. Se tenía que buscar algo fuerte. Entonces, parte de los tramos de gran interés eran los tramos de La Libertad y los tramos de Usulután y La Paz, para unificarlos con San Salvador. Ya que en Usulután, pues, lo conocemos como el granero del Salvador, y en el departamento de La Paz pues se encuentran sembradillos de caña de azúcar y de algodón. Y con respecto acá, pues la utilización de las costas para la construcción de puertos en las cuales importar y exportar esos bienes fabricados, o traer nuevos bienes aquí a El Salvador. Y es ahí pues que se logra la iniciativa de unificar esos 306 kilómetros de una carretera ya bien pensada. Y se perfila iniciarse la construcción en 1954 en su gobierno, el gobierno del teniente coronel Óscar Osorio, y finalizarse en el siguiente gobierno que viniera, que pues resulta ser el de José María Lemus. Y gracias a eso se busca a nivel internacional un crédito al Banco Mundial.
y también otro con el Banco Interamericano de Desarrollo, que entre los dos pues sumaron un total de 25 millones de colones de 1950. Así es que me imagino que debe haber sido una gran cantidad de dinero. Un dineral. Definitivamente. Un dineral. Suena a bastante dinero, de Sí. hecho. Suena a bastante dinero. Ya si lo traes eso al siglo XXI, sí, creo que estamos hablando de miles de millones ya, probablemente, convirtiéndolo con la inflación y todo a lo actual. Así que sí fue como una gran inversión, o sea, fue un proyecto muy ambicioso, y a eso ponerle también de que durante su gestión presidencial se comisionan los primeros centros turísticos en El Salvador, que también requirieron de una inversión. El mejoramiento y la construcción también de algunas vías importantes en San Salvador. Entiéndase con esto el Boulevard del Ejército Nacional, la carretera troncal del norte también, que tuvo alguna intervención importante durante este tiempo de Óscar Osorio. Además de eso, pues la mejora de puertos. Recordemos de que en aquel entonces ya existía el puerto de Acajutla, que siempre ha sido como la puerta principal de las exportaciones e importaciones a El Salvador de materias primas y productos terminados. Y esa infraestructura ya existía, de hecho, la conexión entre Acajutla, Sonsonate y San Salvador, tanto por vía férrea, que fue la primera, y posteriormente las carreteras, pues que ya interconectaban al menos estos dos departamentos y este puerto importante en El Salvador. Así que la verdad es que se sacó la casa por la ventana con todos estos préstamos y con todo este financiamiento para poder dejar estas obras que definitivamente estaban pensadas para durar en el largo plazo, o que iban a asegurar el desarrollo posterior de El Salvador, y que efectivamente así fue al menos en el caso de esta carretera, que ya junto con los tramos que se le adicionan a la infraestructura que ya existía, ya es una vía que tiene 306 kilómetros de longitud, desde La Unión hasta Aguachapán. Así que muy interesante, pues es una labor muy titánica, y como ya mencionabas, pues se fue realizando por etapas, dándole una prioridad importante a esta zona que estamos recorriendo y a la zona de Usulután y La Paz. De hecho, aquí ya, Omar, estamos pasando de la playa El Palmarcito, creo, o El Palmar, una de las dos. Ya dejamos como la zona más turística del proyecto Surf City, y aquí pues ya estamos saliendo de ese proyecto, digamos. Ya estamos dejando la mayoría de playas de la Libertad y estamos casi llegando a el punto limítrofe con el departamento de Sonsonate. De hecho, estamos acá muy cerca de el club de playa Atami, que también tiene un complejo residencial y que ha sido uno de esos proyectos de explotación turística en la playa. Si no me equivoco, esta es la playa Misata, en donde se ubica el complejo residencial Atami. Si no estoy equivocado, si no, me corrigen por favor. Pero fue uno de estos proyectos que se desarrolló a finales de la década de los 70. Y que era una lotificación en donde vos comprabas tu terreno en un peñasco y construías tu vivienda, tu casa. Y como una de las amenidades, fue uno de los primeros espacios que fue pensado para hacer
eh, para tener como una casa club para todas las personas que habían adquirido su terreno. Y por un costo de membresía, pues, y de mantenimiento, pues tenías derecho a disfrutar también de ese espacio acá. Entonces ya estamos como en el tramo en el cual vamos a avistar el primer túnel de los 5 que vamos a recorrer en esta manejada, Omar. Sí, prácticamente pasando la playa El Sonte es que empiezan esos correcto. tramos ya de los túneles que es una maravilla manejarlos y atravesarlos. Definitivamente esta cámara no le va a hacer justicia para nada a la experiencia que uno puede vivir en persona, pues atravesarlo con el vehículo, estos túneles. Así que se los recomendamos 100% que venga a visitarlos. Sí, por esa razón es que estamos acá trayéndoles estas imágenes. De hecho, esta carretera es paralela a la costa salvadoreña y a la izquierda de la toma podemos observar que hay una cantidad de restaurantes y espacios, y luego está el océano, Omar, el océano Pacífico, y por ahí estamos observando ya la primera cadena montañosa que corresponderá al primer túnel de este recorrido y de esta parte. Si no me equivoco, ahí me vas a corregir vos, es que este tramo es el conocido como el L6, que es el tramo La Libertad-Comalapa, ya en el departamento de La Paz, incluso. Sí, que así fue como se identificó al momento de la construcción de la carretera litoral, que prácticamente fue dividido en tramos, como vos decís, desde el número 1 hasta el número 6. Y es bien interesante pues que la parte de La Libertad-Comalapa era conectar prácticamente todo el departamento de La Libertad hasta lo que conocemos ahora con la unificación a la carretera, al aeropuerto internacional. Así es que esta prácticamente fue asignada a la empresa constructora El Águila, una empresa mexicana, pues que se la vio a palitos, me imagino, de ver cómo en los años 50 tenían que construir una carretera prácticamente unida a la costa salvadoreña, pero también encontrarse con estos accidentes geográficos y ver cómo lo resolvían, porque aunque era una cantidad exorbitante de dinero para la aprobación de los recursos y la asignación para construir esta carretera, junto con la carretera panamericana, definitivamente se tenía que buscar la forma de cómo ahorrar ese dinero e invertirlo de una forma sensata y correcta para todas las empresas. Y pues es ahí en donde Constructora El Águila empieza a hacer los estudios técnicos y ver la factibilidad de cómo en estos tramos, desde la playa Misata hasta la parte de la de Sonsonate, entre estos municipios de Chiltiupán, Teotepeque y Jicalapa, pues se empiezan a construir esos tramos de carretera que prácticamente ya no van a ser rectos, y como los estamos manejando ahorita son una gran cantidad de curvas, primero para sortear las vicisitudes del terreno, ¿verdad? Hay una gran cantidad de farallones a la orilla de la playa, está la cadena montañosa, y pues se tenía que buscar la forma de cómo idear el diseño de la vía para que no fueran curvas bastante abruptas y que fuera una manejada bastante suave, pero habían tramos en los cuales no habían no había en ningún espacio había lugar para construir la carretera. Entonces es ahí es que Constructora El Águila pues decide construir los túneles. Y con respecto a eso, pues definitivamente ha sido una de las hazañas más prominentes y más curiosas de la ingeniería salvadoreña, aunque fue administrada, podemos decir, por una compañía constructora extranjera, pues se utilizó mano de obra salvadoreña y parte también de las empresas que estuvieron a la par de las constructoras asignadas a cada tramo,
pues fue la Dirección General de Caminos que estaba... que empieza su andar también con el gobierno de Osorio y con el Ministerio de Obras Públicas para buscar pues y ser un apoyo para esas constructoras en materia de investigación. Así es que bien interesante ese trabajo articulado que realizaron estas empresas y definitivamente muchos ahorita en el siglo XXI podemos pensar, es que hubiera sido más fácil cortar la montaña y dejar esos grandes paredones que estamos acostumbrados a ver ahora en el siglo XXI, ¿verdad? La gran cantidad de carreteras que tenemos aquí en El Salvador, y podemos decirlos ahí inclusive con nombres, como por ejemplo la carretera al aeropuerto, parte de la carretera del Puerto de la Libertad, o las expansiones de la carretera del Puerto de la Libertad y la troncal del norte, pues prácticamente hicieron eso. Alterar la montaña para que se mantuviera una manejada más suave con respecto a las montañas que tenía enfrente el diseño de la calzada. Pero para la época definitivamente se tenía que buscar el ahorro en dinero. Se tenía que pensar cuál era la mejor forma de seguir estos trabajos y también de hacer el mejor trabajo posible. Aquí vamos a ingresar ya al primer túnel de los 5, lo que les mencionaba. Bueno, estamos totalmente a oscuras. Es necesario incluso encender las luces del vehículo para poder ver, porque definitivamente es pura penumbra estos túneles. Y sí, es una experiencia muy interesante. Creo que en muy pocos lugares del mundo se puede experimentar atravesar una montaña por un túnel construido por humanos. De hecho, en Estados Unidos hay algunos estados que tienen dentro de sus carreteras, tienen algunos tramos que justamente se tuvo que utilizar esta metodología para hacer más fluido también el paso, o era tal vez la solución más sencilla que buscar sortear la montaña o subirla y bajarla, ¿no? Así que acá en El Salvador pues también se utiliza esta técnica. De hecho, este tramo, la Libertad-Comalapa, fue iniciado o fue el precursor del proyecto de la carretera del litoral en 1954. Y hablando particularmente de estas hazañas de la construcción vial en El Salvador, durante la definición de cómo construir la carretera ante los tramos montañosos de la playa El Zonte hasta la playa Misata, que es todo esto que vamos a recorrer, en los límites de los municipios de Chiltiupan, Teotepeque y Jicalapa, se barajaron una cantidad de alternativas, las cuales eran muy onerosas para realizar, que era lo que estaba medio contándonos Omar antes de que ingresáramos al túnel. Además, la tecnología de caminos en la década de 1950 no estaba tan avanzada con respecto a otras zonas geográficas o otros puntos del planeta Tierra, como Europa y Estados Unidos, que también estaban buscando esfuerzos posguerra de cómo modernizar sus sistemas viales y mejorar la conectividad de sus habitantes. De hecho, también vos mencionabas que en el siglo XXI es más fácil ahora dinamitar los espacios. También en el siglo XX se realizaba, pero quizás la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, y sí se realizaban algunas dinamitaciones que de hecho las podemos observar en los espacios que vos mencionabas, la carretera al aeropuerto internacional,
Incluso en algunos tramos de la ahora conocida autopista este-oeste también, en los tramos que ya se lograron finalizar ya en el siglo XXI, pues se realizó un trabajo muy parecido de devastar la montaña para poder hacer fluir la vía. Pero bueno, volviendo a 1950, por este motivo los ingenieros deciden de manera rústica abrir túneles para que la carretera pase dentro de las montañas y utilizar dinamita únicamente en los espacios necesarios. De hecho, si no estoy equivocado, en algunas de los 5 túneles sí se tuvo que llegar a utilizar en alguna medida la dinamitación del espacio para crear el hueco. Al realizar los diseños viales en este tramo en 5 puntos no se tenía un espacio casi recto o un terreno no muy abrupto para diseñar la vía en curvas, por lo cual pues se decidió picar las montañas en estos lugares. De esta manera pues es como se realizan los 5 túneles, y cada uno tiene unas longitudes bastante interesantes. El primer túnel, que es el que atravesamos primero ya, tiene una longitud de 322 metros. Y luego el túnel número 2, que es hacia donde nos dirigimos, es el más largo de todos. Tiene un poquito más de medio kilómetro, 577 metros. De hecho, en este sí se siente un poquito de temor porque no alcanzas a ver la luz al final del túnel, como literal. Entonces es como, ¿qué pasó, verdad? ¿Y aquí a dónde estoy? ¿Para dónde voy? Hay un momento pues en el que sí, no se observa, aparte de que el túnel no es recto. Exacto. Es curvo. Entonces, así es un poquito difícil. Ya lo vamos a experimentar. Vamos hacia esa zona. Y acá, así como mencionaba vos, Omar, era necesario construir estas vías para lograr transportar materias primas y mercancías hacia diferentes puntos del Salvador. Y por esa razón, la carretera del litoral es bastante frecuentada por tráfico pesado, por camiones de esto. Bueno, ahí viene uno, de hecho. Y estamos siguiendo a un camión que, si no me equivoco, quiero ver. Creo que es de caña. Si no me equivoco, justamente es un camión cañero. Y estos camiones, por esta vía que es un poco empinada, tiene una gradiente un poco alta, tiene que circular muy lento, y eso pues definitivamente afecta a la experiencia de nosotros que somos como turistas y pues vamos un poco más lento. Si no existieran estos inconvenientes, la carretera del litoral sería una vía bastante rápida. Si no existieran estos imprevistos con la carga pesada que fluye a través de esta carretera. Y este es el primero de varios ejemplos que vamos a tener en este recorrido, en los cuales de repente vamos a sobrepasar este camión, pero probablemente en unos minutos más adelante y luego del túnel vamos a tener más interrupciones de este tipo y vamos a ir a vuelta de rueda, observando pues el trazado de la carretera, que en este paso, Omar, podemos ver de que aquí sí se devastó un poquito el cerro, pero no tenía mucha altura y por tanto pues no era apto como para haber creado un túnel. Entonces probablemente aquí sí se utilizó la técnica de el dinamitado para crear esta calzada en este tramo particularmente. Pero bueno, volviendo a las longitudes de hecho ahí vamos a rebasar el camión que nos dio permiso para poderlo rebasar. Se utilizó el brazo de la calzada para podernos permitir el paso. Pero bueno, volviendo a los túneles. El túnel número 1, que ya lo pasamos, longitud 322 metros. Túnel número 2, el más largo, 577 metros. Túnel número 3, el más corto, mide 86 metros.
túnel número 4, 230 metros, y el último túnel que tiene una longitud de 240 metros. Así que estos dos túneles con los que vamos a iniciar pues esta aventura son los más largos de toda el recorrido. Y ahí ya vamos casi cerquita del túnel número 2, que es el más largo. Y de hecho, en la lista de los túneles vehiculares más largos de la región centroamericana, el túnel número 2 de la carretera litoral es el túnel carretero más largo de Centroamérica. Y pues detrás, en el ranking, se tiene el túnel Surquí, allá en la zona de Vázquez de Coronado, en Costa Rica. Y posteriormente el túnel número 1 es el tercero más largo. Así es que prácticamente se disputan una gran cantidad de puestos entre unos túneles en Guatemala, en Costa Rica, y de ahí todos los túneles de la carretera. Y aquí a continuación, la oscuridad. Vamos a entrar al túnel número 2. Que aquí sí definitivamente es la oscuridad total, como vos decís. Estamos en la oscuridad total. De hecho, ahí lo único que podemos observar son las luces del vehículo que está delante de nosotros. Y un poquito la luz del vehículo nuestro. Exacto. Y que ya casi hay una curva casi al final una curva a la izquierda casi al final. Y ahí ya empezamos a ver ya como la luz exterior. Sí, ahí va apareciendo. Ahí viene ya la luz. Así que es un poco difícil a veces para circular por ahí, pues por esa situación de que por la curva no es posible observar el final del túnel. Es muy curioso que el equipo de ingenieros pues pudieron hacerlo de esa manera, que no fuera totalmente recto, sino que tuviera una curvatura. Sí, la verdad es que en unos kilómetros vamos a ver el túnel número 3, que es el más cortito, y mientras llegamos al túnel número 3, pues vamos a seguir con estas historias. Prácticamente, como decía Armando, pues se utiliza una parte de dinamita y otra parte pues de fuerza bruta para empezar a construir estos túneles, y prácticamente a nivel técnico podemos decir que los volúmenes retirados por cada uno de estos túneles han sido: para el túnel número 1, 1.1 millones de toneladas de roca excavada. Y prácticamente este va a ser como la medida utilizada para este material retirado. Para el túnel número 2, pues fueron 2 millones de toneladas de roca. El túnel número 3, que es el más pequeño, es 0.2 millones de toneladas. Y el túnel número 4 y 5, que casi no varían tanto en su longitud, pues fueron 0.8 millones de toneladas de roca excavada que fueron extraídas como el material pétreo luego de lograr esas hazañas de la ingeniería salvadoreña. De hecho, una cantidad de piedra. Una gran cantidad de piedra bastante interesante que hubiera sido útil, me imagino, y que tal vez fue utilizada para alguna otra construcción en otra parte del país, ¿verdad? Que prácticamente la roca es bastante deseada para estas necesidades constructivas. Y creo, Armando, que aquí ya vamos a empezar a ver el túnel número 3. Sí, de hecho ya lo estamos avistando. Mira, como es tan cortito, incluso se ve muy cercano el final. Ahí lo tenemos. Vamos circulando y ya. No son ni 100 metros. Sí, cortito. Es bastante cortito. Pero sí es muy interesante. Imagínate 2 millones de toneladas de roca. Y el más pequeño, pues 200,000 toneladas. Un montón de piedra. La verdad que sí. Y si es roca de esa muy fuerte, imagínate. Como vos decís, es muy utilizada pues para basamentos, para ese tipo de obra inicial para construcciones, pues muy importante, muy interesante. Exacto, así que posiblemente piedra de esta cordillera de estar ahorita siendo parte de construcciones en otra parte de la región. En alguna otra parte, sí, correcto. Sí. Y prácticamente todos los túneles tienen la misma anchura y la misma altura. Todos tienen una altura de 6.2 metros, esto para permitir
que los camiones con mayor altura puedan pasar sin ningún inconveniente, y tienen un ancho de 10 metros, y esto permite tener una vía de 2 carriles, uno por sentido, que en la parte interna de cada uno de los túneles no hay ni hombro ni brazo de la calzada. Prácticamente solamente la carretera y un espacio bien angostito que ni siquiera funciona como carrera auxiliar. Definitivamente quedarse en medio de uno de esos túneles ha de ser una experiencia mero problemática. Y más si te quedas en el más largo. Cállate, nadie te va a ver ahí, ¿vea? La gran oscuridad, bien sí. Tremendo. Bueno, de hecho, por ahí ya se observa otra cadena montañosa, mira, que como mencionaba, algunas de estas montañas pertenecen a la cordillera del Bálsamo, otras pues son cadenas montañosas que son como aledañas, son como cadenas montañosas hermanas, o que de alguna manera se unen a la cordillera en algún punto, pero sí, son muy interesantes. De hecho, los túneles, Omar, están recubiertos con concreto para darle un poco de firmeza pues al espacio, ¿verdad? Y que no se vaya a venir la montaña de repente. Sí, y hay una característica, y no sé si así fue desde la concepción, de que pues ninguno tiene iluminación. Recuerdo en uno de los recorridos que yo hice a título personal que sí se encontraba como la estructura en la cual en algún momento hubo iluminación interna, pero en los últimos años pues definitivamente todos los túneles no tienen nada de iluminación, son bastante oscuros. Y en algunos casos los más cortos pues son utilizados inclusive para transitar a pie, siempre pues ayudándose de alguna lámpara, ¿verdad? O personas que viven en las cercanías de estos lugares pues se les hace más rápido pues atravesarlos. No sé cómo hacen, yo no sé si pasar estos túneles a pie. Definitivamente me sale un animal ahí de ocuarde. Sí, pero pues es bien interesante. Cosa podría pasar en uno de esos túneles. Sí, y la verdad es que también, bueno, es bastante sabido que el túnel número 2, que es el más largo, atraviesa unos nacimientos de agua que para muchos habitantes de la zona durante muchísimas décadas ha sido su fuente de agua potable, que gracias al proceso de dinamitado que se le dio a la conformación del túnel, o al picado a mano del túnel, pues quedaron unas zanjas en la piedra, que esas cuando discurre desde el techo del túnel pues se aloja en esas zanjas, y ahí pues es bastante fácil tomar esa agua, y que según los habitantes pues es agua 100% potable, viene bien filtrada. Sí, viene filtradísima, imagínate, si está corriendo hacia el centro de la montaña y está el túnel, por supuesto ya viene, pero súper filtrada, y debe ser bien rica, de hecho. Y fresquita de ser. Aparte que está fresquita, pues no sé, ha de tener algún sabor particular, pues por los minerales, ¿verdad? ¿Y aquí? Ya estamos en el otro túnel, 4. En el túnel número 4, 230 metros de longitud, más o menos. Y este sí ya se sintió un poco más larguito, pero siempre nos acompaña la luz. Todavía. Importante. Y aquí salimos a esta zona en donde hay como unos paraderos para el transporte pesado, justamente, en donde hay unos restaurantes y merenderos en donde los camioneros pues se detienen justamente, y de hecho están los brazos de la calle pues están bien amplios, y está como esta zona de emergencia. Entonces hay ciertos horarios del día en donde puedes observar una cantidad de camiones aparcados justamente luego de este puente, de este túnel número 4. De hecho, aquí podemos observar que tenemos muy cerca la costa, Omar. Mira, ahí hay unas partes que todavía no han sido urbanizadas, donde está el puro farallón, y se observa podemos observar a la izquierda pues un poco la playa, el océano. Muy interesante. Sí, bastante. Pero sí, bonito. Aquí hay mucha explotación de gastronómica,
justamente por el tema que les mencionaba, ¿verdad? De que probablemente por las características de este tramo de la carretera es muy fácil estacionar los vehículos de carga pesada para que los camioneros pues tengan la oportunidad de descansar, de comer algo en sus viajes, pues que son viajes de distancias largas, me imagino. Incluso me supongo yo que más de alguno viene atravesando otro país, probablemente. En muchos de esos casos, Armando, sí. Uh-huh. De hecho, prácticamente esta parte hay una gran cantidad de kilómetros entre el puente número 4 y el puente número 5. Y vamos a ver que vamos a seguir sorteando curvas. Vamos a tener algunos espacios en donde se va a poder ver la costa salvadoreña. Otros espacios, los ingenieros decidieron mejor introducirse un poquito tierra adentro para darle vuelta a la montaña en vez de atravesarla. Y en esta conformación de esta conexión entre el túnel 4 y 5, pues vamos a atravesar playas como Bahía Dorada, playas como el Balsamar, Playa La Perla, y así muchas de estas playas que se encuentran acá entre los municipios de Teotepeque y Jicalapa, que prácticamente están como esas divisiones administrativas de estos dos municipios entre el túnel número 4 y el túnel número 5. Y es bien interesante también otra parte que leyendo sobre los datos de la construcción de estos túneles y consultando también con familiares y amigos, muchos mencionaban que sus papás les habían comentado que para la construcción de estos túneles utilizaron mano de obra de reos, que en esa época, aunque no había un nombre específico, pero ahora los podemos conocer a ellos como reos en fase de confianza, que son estos privados de libertad que por su buen comportamiento pueden salir de las cárceles para realizar trabajos de utilidad pública. Entonces en ese caso le daban la opción ahí en los años 50 de salir de los centros penales siempre custodiados, pero trabajar el tiempo que les faltaba de estar presos para hacer obra pública en la construcción, ya sea de tramos de la carretera panamericana o tramos de la carretera del litoral. Y en específico, muchos de ellos fueron asignados a la construcción de los túneles, y que al finalizar los trabajos de ellos, pues podían optar pues ya a canjear ese tiempo por tener la libertad, o pues realizar algún otro trabajo faltante pues para completar algún tipo de tiempo, como un canje entre los trabajos realizados con el tiempo faltante. Así es que era trabajo contra tiempo de condena, ¿no? Exacto. Algo así por ahí, o para reducir su tiempo de condena. Yo creo que actualmente el modelo trabaja un poco parecido, sí, en lo que ahora llamamos la fase de confianza de los reos, que bueno, hablando de la actualidad, estamos en 2023 recorriendo la carretera del litoral. El gobierno de El Salvador en este año particularmente ha utilizado mucho ese recurso del reo en fase de confianza para algunas modificaciones a escenarios deportivos y otras obras viales también que se han estado realizando, entre otras. Hay mucha mano de obra que viene justamente de esa modalidad presidiaria acá en El Salvador. Sí, otra de las cosas que a mí me resultan bastante curiosas, Armando, y es que, como muchas personas saben, aquí en El Salvador se está realizando un proceso de ampliación de la carretera del litoral, ya que definitivamente, pues, todos sabemos que esta carretera, como la vemos ahorita, de 2 carriles, 1 por sentido, definitivamente, así como comentaba Armando, cuando se encuentran estos camiones de carga pesada, pues el tráfico se hace bastante lento. Y para la gran cantidad de turistas que vienen a estas playas, pues a conocerlas, definitivamente no es bastante factible
manejarla si hay una gran cantidad de tráfico. Así es que el gobierno salvadoreño está realizando un proceso de ampliación de esta carretera que comenzó a unos cuantos años atrás. En otro espacio lo estábamos comentando, en otra manejada lo comentábamos, que con el Fomilenio 2, el proyecto Fomilenio 2, se empieza la ampliación de la carretera del litoral, específicamente en el tramo del departamento de La Paz, y luego por una serie de inconvenientes con temas de aprobaciones presupuestarias, pues Fomilenio ya no pudo seguir como empresa subsidiaria del gobierno de los Estados Unidos, y por tal motivo se retira de El Salvador, y dejando nada más pues los tramos complementarios. Actualmente el gobierno salvadoreño es el que se está haciendo cargo de las ampliaciones, y la duda que me surgía a mí es que cuando lleguen a estos tramos donde están los túneles, ¿cómo lo van a poder sortear? ¿Cómo va a ser la ampliación en la zona de los túneles? Va a ser bastante interesante. O posiblemente no haya ampliación en este tramo particularmente. Posiblemente dejen los 5 túneles tal cual, y pues antes del primero y luego del quinto pues seguiría la ampliación. Eso me dice a mí mi criterio, pues, pero no sé si habrá alguna solución de ingeniería para poder ampliar el túnel, o se van a ampliar únicamente las calzadas y los túneles van a quedar, y entonces se va a tener que hacer una especie de embudo para los 5 túneles. A saber. O puentes afuera ahí en el litoral, no sabemos. O puentes, de repente hay un viaducto, ¿verdad? No sé. Exacto. Bueno, sé que va a ser bastante interesante ver cuando se llegue en esta zona, pues cómo se va a disponer de estos túneles, porque la verdad es inclusive hasta un atractivo turístico ya, el pasar los túneles. Sí, creo que una visita a... Bueno, ahí vamos a entrar ya al último túnel, creo. No. Ahí me confundió ahí la oscuridad que estaba. Pero ya casi, ya estamos llegando. Sí, ya estamos muy cerca. De hecho, ahí se ve la cadena montañosa, Omar, ya la podemos observar. Como al momento de la grabación de este recorrido, únicamente se han tocado tramos de la carretera que están como más sencillos de hacer, porque están un poquito más retirados de la costa. Siempre están paralelos al océano, pero con alguna distancia considerable que permite el trabajo de ampliación. Entonces, ¿qué va a pasar en esta zona en donde el farallón es lo que está más cerca y no hay mucha distancia entre el farallón y la calle? Y posiblemente en el hombro derecho pues hemos observado de que hay montaña, hay una ladera, ¿no? Como lo que estamos observando a continuación acá. Entonces, por eso te digo de que yo creería que lo más evidente, lo más fácil es dejarlos así, tal cual. Ahorita vamos a entrar ya al túnel número 5 de este recorrido. Y ya estamos ya cercanos al ingreso de este túnel. Ahí lo podemos ver ya. Que ya es el último, y este sí es bastante recto, y sí se puede observar el final. Si no hubiéramos ido detrás del camión, hubiéramos visto exactamente cabal la media luna, sí, que corresponde. Muy parecido a lo que vimos en el túnel número 4. Exacto. ¿Verdad? Pero sí, aquí estamos ya saliendo el túnel número 5. Como decía Omar, en realidad la cámara no le hace justicia a lo que uno vive al atravesarlos. Es cualquiera, porque ya me imagino, Omar, va a haber más de alguno que va a decir, pero ¿y cuál es la gracia de pasar por los túneles? Bueno, pero por donde lo quieran ver, es una hazaña de la ingeniería hacer eso. Hay países en donde los túneles incluso son más largos, que atraviesan una
unos macizos de piedra bien interesantes. Pero aquí tenemos el equivalente centroamericano. Sí. Imagínate, tenemos la distinción de tener... El más largo de Centroamérica es el número 1 de acá, el número 2 de acá. Exacto. El túnel número 1 es el tercero más largo en Centroamérica. Entonces, ya es digno de ser reconocido esta hazaña, pues, de la ingeniería acá en la carretera del litoral salvadoreño. Exacto, así es que es lo que hay, es lo que tenemos acá, es un atractivo turístico bastante interesante. En Centroamérica solamente hay 3 países que poseen túneles de este tipo y pues por tal motivo pues se merece un viaje hacia estos lugares. Así es que hay muchas personas que sabemos de que no tienen la oportunidad de viajar, de conocer otros países. Así es que vivir estas experiencias son experiencias únicas para muchos salvadoreños. Entonces sí, así como vos lo decís, muchos nos van a decir de que qué gracia tiene pasar un túnel, pero es parte de la experiencia de una persona que lastimosamente no se puede dar un viajecito a otro país a vivir estas experiencias, y que gracias a estos túneles pues pueden vivir estos viajes por carretera, y que es bastante interesante inclusive pasar estos túneles en pickup. Si uno va en la cama del pickup también claro. Es bien interesante. De hecho, cuando usted pase por esos túneles, les recomendamos bastante bajar un poquito el vidrio. Si usted va con aire acondicionado o con los vidrios cerrados, pues baje un poco el vidrio para también vivir la sensación no solamente visual. Pues el ambiente es bastante húmedo en el interior, hay un olor particular a agua, como a nacimiento de agua, inclusive en algunos lados. El clima es bastante fresco, o sea, hay un cambio brusco de la temperatura. Mientras lo estamos recorriendo la carretera litoral, en estos tramos que están pegados a la costa o más adentrados a tierra firme, con la temperatura que se encuentra adentro de los túneles, que son más bajas inclusive, y que por estar en una sombra eterna, pues es bastante peculiar ese cambio brusco de temperatura que se vive. Sí, es toda una experiencia, como les mencionábamos, pues. Y sí, creo que vivirlo en la parte trasera de un pickup, no sé cómo es que le llamarán en sus países también. Si usted nos está viendo de otro país, ¿cómo le llama usted a lo que nosotros le llamamos un pickup? Es una... ¿Cómo lo podemos denominar? Como un carro de carga con un espacio atrás, no sé, algo así, como una camioneta, no sé. Pero acá en El Salvador desconozco si es legal llevar gente en las camas de los pickups, pero es una costumbre muy utilizada por el salvadoreño de cuando se realizan viajes familiares y uno dispone de este tipo de vehículos, poder llevar a varias personas en la parte trasera como pasajeros. Incluso algunos pues se atreven a ir parados en esta parte trasera, pues disfrutando del viento, ¿verdad? Entre otras prácticas que no sé qué tan legales sean, pero en El Salvador están bastante normalizadas, o sea, están muy arraigadas dentro de la cultura del salvadoreño. De hecho, viajar en un pickup es toda una aventura para un niño, por ejemplo. Casi siempre que se realizan este tipo de viajes, los niños pues gustan de ir en esa parte del vehículo. Pero sí, vivir los túneles de esa manera creo que es todavía más fuerte, más intenso, pues. Sí, la verdad es que se hace que recomendadísimo para que cuando usted visite las playas del litoral, pues se pase a dar una vuelta a esta zona de la carretera litoral, y que después de pasar la zona de los túneles, como lo estamos recorriendo ya ahorita, pues se va a encontrar muchísimo más playas de El Salvador. De hecho, aquí estamos en los alrededores de las playas Misata, y
y otras playas de ya en los límites del departamento de La Libertad y Sonsonate, en los alrededores del municipio de Santa Isabel y Iznahuat, Ixhuatán, perdón, muchas gracias. Y pues que definitivamente son playas también que tienen la característica de ya no poseer piedras, a diferencia de la gran cantidad de playas de La Libertad, que su suelo es rocoso por la existencia de esta cadena montañosa que llega hasta el mar, y que gracias a los milenios, a los cientos de años que han pasado, pues la fuerza del mar ha ido minando esas montañas y se han conformado esos farallones. Pero del lado del departamento de Sonsonate, ya la existencia de esa cadena montañosa, inclusive ya de la cordillera del Bálsamo, que ya en el departamento de Sonsonate prácticamente da como el inicio o el fin de esta cadena montañosa, ya la experiencia de playas es bastante diferente. Ya hay playas más apacibles, ya hay playas que no se encuentran con piedras, la línea de costa es bastante suave. Entonces definitivamente merece seguir el recorrido de las playas que conforman también el circuito de Surf City, para llegar a otras playas que prácticamente no han sido tan explotadas turísticamente, y que posiblemente en algunos casos hasta puedan que hayan espacios así semivírgenes o que solamente los locales lo conozcan. Así es que sí, definitivamente, si ustedes de esos turistas aventureros que disfrutan de ir descubriendo espacios, pues definitivamente estos territorios luego de los túneles es el lugar ideal para usted. Sí, ya ingresando pues justamente al departamento de Sonsonate y sus playas, que muchas de ellas son muy bonitas. Las playas de La Libertad tienen atractivo y demás, son muchas de ellas ideales para la práctica del surf, y por esta razón es que el gobierno actual ha enfocado sus esfuerzos en convertir a la zona de las playas de La Libertad en un atractivo para la práctica de este deporte, en donde hasta se han celebrado certámenes, competencias internacionales de este mismo. Pero esta zona de Sonsonate tiene unas playas con características totalmente diferentes, como ya mencionaba Omar. Algunas de ellas incluso tienen no tienen un origen tan volcánico, sino más bien orgánico. Hay unas cuantas acá en este departamento que incluso tienen restos de coral, entre otro tipo de criaturas del océano, pues, que ya cuando mueren y se desprenden de las rocas o del lecho marino, pues llegan a las orillas y se van desintegrando y se convierten pues en parte de la playa, en parte de la textura de la playa. Acá hay ejemplos bastante curiosos al respecto. Por ejemplo, la playa de los Cóbanos tiene una parte por ahí. El complejo Salinitas también, que es parte o muy cercano a esta playa, también tiene esa característica. Así que, y así pues vamos observando diferentes tipos de playas, y ya dejando esa parte turística nos acercamos más a el puerto de Acajutla, que pues tiene todo este complejo, ¿verdad? Que es la puerta de entrada y salida de mercancías a El Salvador. Sí, bastante interesante. Así es que parte de su viaje a las playas de Occidente o a otras ciudades del occidente salvadoreño, y que quiera usted hacerlo por la carretera del litoral, pues será uno de los viajes predilectos para realizar su viaje turístico entre familia o amigos, o ir descubriendo. Si usted es un turista extranjero, pues si quiere ir a descubrir parte de
las playas de El Salvador, más allá de la parte más turística de La Libertad. De hecho, acá prácticamente nos estamos alejando. El trazo de la carretera litoral se aleja bastante de la parte costera, no está tan cerca, lo dividen unos cuantos kilómetros, y por tal motivo esta parte de acá, luego del quinto túnel hacia la conexión a la carretera a Acajutla, ya no vamos a ver mucha costa. Sí, ya se empieza a ver como más verde, más sembrados incluso al lado izquierdo de la toma. Es más, Omar, si a ustedes les ha gustado mucho este recorrido, cuéntenos en la cajita en los comentarios si les gustaría que hiciéramos este circuito, pero a la inversa, iniciando desde la carretera que conduce hacia Sonsonate, empalmando con la carretera que conduce hacia el puerto de Acajutla y retomando la carretera del litoral hacia el puerto de La Libertad, y ahí sí finalizar cabal en el casco central del puerto de La Libertad. Si les parece esa propuesta, pues díganos en la cajita de comentarios que quieren ver ese recorrido, y pues ahí vemos cómo hacemos la logística para realizar toda esa manejada, que incluso sería un poco más larga de la que estamos haciendo ahora. Sí, la verdad sería bastante interesante, y hacerla también por tramos, incluso recorrer los tramos constructivos originales como fueron pensados al momento de los años 50, si es exactamente, que en algún momento pues lo vamos a hacer más adelante. Hay que preparar bastante bien los vehículos para aguantar esos recorridos y esos largos kilómetros para recorrer esta vía. Pero cuéntenos en los comentarios si gustarían continuar viendo más de la carretera del litoral, si les gustaría ver este recorrido pero a la inversa, desde el puente 5 hasta el puente 1 y desde Acajutla hasta La Libertad. Y bueno, Omar, aquí ya estamos llegando al desvío que conduce hacia Santa Isabel Izhuatán, y eso denota pues ya el final de este recorrido, en el cual queríamos mostrarles, para todos ustedes que tienen esa nostalgia de ver los 5 túneles de la carretera del litoral en este tramo La Libertad Sonsonate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, suscríbase y también dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en Ciricornias. No solamente andamos recorriendo el país en carro, sino que también a pie en diferentes puntos del país, y también en la región centroamericana, en algunas ciudades en Guatemala y Costa Rica de momento. Esperamos llegar a muchas más. Y es más, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de todas las vías que tenemos habilitadas, además de las que ya posee también esta plataforma, y de esa manera llegar a más ciudades en Centroamérica y llegar a más países de los que nos hacen falta de nuestra región centroamericana. Así que acá, a estas alturas de la carretera del litoral de El Salvador, en el departamento de Sonsonate, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.